Muy, hola, un saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha en los diferentes países que tienen comunidad de habla hispánica, tanto Latinoamérica o Europa e India y otros lugares, Filipinas y otros lugares. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante como todos los temas en nuestro canal. Hoy tocaremos el tema Revive Torquemada hoy. Por favor, no se conviertan en inquisidores. Por su servidor, Horacio Francisco Arganis, doctorado. Bueno, me permito presentarme para aquellos que no me conocen todavía, que por primera vez están con nosotros. Servidor, soy licenciado en Letras Españolas, Literatura Lingüística, por la Universidad Autónoma de Coahuila en la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades. Paralelamente también y doctorado en Filosofía de la Historia por la Universidad Internacional Euroamericana, con mi tesis doctoral, que ahorita hablaremos de ella. Paralelamente hemos asistido a muchos congresos que realiza varias universidades y la Escuela Nacional de Antropología, Departamento de Antropología de la Religión, con muchos estudiosos en este campo. Y también hemos editado algunos libros, hemos hecho congresos aquí en la ciudad de Saltillo, aquí estamos residiendo, como varios congresos como el Encuentro Internacional de Filosofía de la Religión, cuyas memorias fueron publicadas por ICS. Es una institución de la India de Cultura. También varios libros de investigación, ¿sí? Nuestra tesis doctoral, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, sobre las religiones, aventuras en la trascendencia. Prologamos libros también, como este de Dr. Resnick, por la revista, el Journal de la Universidad Internacional Americana, y el libro Krishna and Ideological Studies, a Epistemological Review en inglés, por la Lambert Editorial Académica y la Editorial Académica Española también. También he sido invitado como expositor sobre mi especialidad, que es la filosofía y religión de la India de Krishna, en universidades como la Salle, la Iberoamericana, que son católicas, y algunos institutos y universidades también protestantes sobre teología y otras, a exponer en congresos de diálogo interreligioso, religiones comparadas, toda esta área. Otra vez, por el tema o la cuestión que analizaremos hoy, ¿existe el resurgimiento de los Torquemadas cruzados? Para empezar, vamos a tocar un tema, y vamos a hablar de un tema que fue puntualizado, enfatizado por una persona con muchos estudios, con buenos estudios profesionales, con un doctorado en Derecho Canónico, si no bien dicen los académicos de él, y que tiene un canal de YouTube, es un sacerdote, que se llama Javier Olivera Rabasi. Este doctor tiene un canal que se ve que en su área sabe mucho y temas que muy enriquecedores, sin duda. Ha aportado cosas muy interesantes, yo creo, para que el público católico sepa y para la gente en general, especialmente muy, muy buenos estudios sobre, también exponiendo la ideología de género, el posmarxismo, la infiltración, ¿verdad?, en la religión católica de las ideas progresistas, para normalizar conductas prohibidas en las escrituras, como está pasando en todas las religiones, ese tipo de abordamientos, de infiltraciones que quieren, ¿verdad?, que es una estrategia establecida. De hecho, mi próximo libro
estamos trabajando en él, estudiamos todo eso. También el punto aquí, en el por qué lo toco a este doctor, es que en la buena fe de defender y aclarar una gran entelequia que existe en Internet, eh, algunos videos como el origen pagano de la iglesia, él realmente, ¿cómo se llama? Se enfrenta a una tesis, pero no una tesis, realmente a una especulación, un concepto que surgió por parte del ateísmo militante en el siglo XIX, por personas que ni eran especialistas en la cultura egipcia ni las culturas mediterráneas, y que ahora ha vuelto a resurgir esas ideas por los militantes o sea, del ateísmo, el ateísmo militante, ¿no? De hecho, hay una sociedad que se llama Sociedad Internacional de Ateísmo. Y bueno, entre ellos algunos intelectuales de ateístas, materialistas, naturalistas, eh, algunos autores recurren a la famosa tesis que se llama el culto al mito solar, el mito del culto solar, en la que dicen que hay dos, digamos, vertientes de esa entelequia, de esa idea falsa, de esa, así, que no es aceptada por las academias de ciencia de historia, que dicen que los personajes considerados divinos en todas las religiones no son más que un mito solar que representa el sol y los meses, etcétera. Pero parte de lo mal infundado que es que lo inverídico tal cosa, una maneja que dice que en realidad, una dice que todo es eso y otra dice que estos personajes dieron origen al cristianismo. O sea que nunca hubo un Cristo histórico, sino que fue una idea sacada de muchos otros religiones ocultos a figuras consideradas divinas como Horus, Mitra, Dionisio, Tamus, Zoroastro, Krishna, Buda, ¿cómo se llama? Apolo, en fin, todas esas, algunas figuras y algunos que son considerados históricos, otros simplemente dioses de otras religiones, y que en realidad no hubo un Cristo histórico, así lo dicen, ¿no? Es una de las tesis, ¿no? Que es completamente las ciencias históricas no tienen base histórica. Por ejemplo, dicen que el día 25 de diciembre, que es el solsticio, nació Krishna, nació Buda, cuando en realidad el señor Buda nació en Buda Purnima, en primavera, por ahí, ¿verdad? Buda Purnima, su fecha está bien establecida porque los sabios de la eran astrónomos, astrólogos y astrónomos, y hacían calculaban la vida de los niños muy bien. También la vida de Krishna igual. O sea, Krishna nació en el mes en el mes de Sravana, perdón, Sravana, cae en el calendario solar, que es un calendario lunar, más o menos entre agosto y septiembre. Esos días cayó, la siguiente Krishna fue de hecho por septiembre, lo que dicen los expertos. En fin, y otros personajes, bueno, Zaratustra también es histórico, según los especialistas ya no se ha fijado bien su fecha, de qué año vivió, pero los demás no soy especialista en cultura egipcia ni de mediterránea, la antigua cultura mediterránea, para decir en qué fechas, digo, no soy. Pero el hecho es que eso es falso, ellos no nacieron el 25 de diciembre. Pero una cosa que sí dejó, al menos me dejó a mí sorprendido para una persona que se supone que tiene eh, estudios académicos, es que dijo esto. Ah, perdón, hablando, perdón que me adelante, esta tesis ha sido renovada otra vez, esta entelequia, esta ficción ateísta, en un libro, en varios libros. El más famoso es Dorothy Mayle Murdoch, que se llama Son of God, o sea, dioses, soles del sol, de Dios. Pone Krishna, Buda y Cristo. Ella que maneja esa
ese concepto entelégico, o sea, es una ficción puesta en palabras retóricas que no tiene fundamento, ¿no? Eh, pero una cosa que a mí me asombró mucho del doctor Olivera fue que acusó al señor Krishna de manera muy peyorativa, como una deidad mítica. Y sabemos que la palabra mito, vamos a ver ahorita más adelante, bueno, sería presentar un estudio aparte, pero la palabra mito, los cristianos le dieron una connotación de igualarlo al sentido de ficción absoluta, de realidad, así. Entonces, ¿sería por error o fue una vejación? Y otra cosa que también me dejó sorprendido, otras declaraciones al investigar un poquito sus páginas y esto, el doctor Olivera dice que solo la Iglesia Católica es la religión verdadera y el resto son falsas religiones. O sea, un tema que digamos, ahorita vamos a analizar qué dice realmente la jerarquía católica, cuál es la realidad, la postura hacia que ha llegado la Iglesia Católica sobre este tema. Aquí está su blog, lo pueden checar ustedes en este enlace. Bueno, ya que el tema aquí es sobre la región de Krishna de la India, que tocó, eh, esta, esta doctrina ha llegado a Occidente, ¿sí? Por el movimiento de la Sociedad ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, conocido popularmente como Hare Krishna. Pero, ¿qué es esta sociedad? Vamos a ver qué dicen los expertos sobre esto. El profesor Elwood, especialista en estudio de religión de la Universidad de Santa Bárbara, en 1983 escribió: Hare Krishna es también notable por ser el único trasplante exitoso no de yoga hindú o Vedanta, sino del bhakti o devocionalismo, que es asimismo el credo dador de vida de millones de fieles en India, el cual hasta ahora parecía virtualmente intrasplantable. Pero aquí está, y como otra exclusividad, prácticamente sin la transculturación o cambios al pasar a otro continente, como lo ha marcado casi, como lo que ha marcado casi todas las religiones que difieren significativamente del lugar de origen. Al respecto, podríamos citar los veredictos rigurosos de variadas investigaciones, como el dictamen de la Suprema Corte de Justicia en 1977. La religión Hare Krishna es una religión fidedigna con raíces en la India que datan miles de años. La Suprema Corte de Nueva York en 1977. El doctor A.L. Bashan, fallecido profesor de la Universidad de Australia en la historia y religión de India, escritor de la Enciclopedia Británica, señaló: el hinduismo está una vez más volviéndose, quizás en forma lenta, pero muy definitivamente, en una expansiva religión misionera, tomada por personas de todo el mundo. Ahora, la culminación de este proceso está representado por los seguidores del movimiento Hare Krishna. Pasa en 1967. Desde el inicio de la misión Occidente, por parte de el movimiento de conciencia de Krishna, ha habido un diálogo respetuoso y apreciación por parte de la jerarquía católica hasta la actualidad. Aquí tenemos al maestro espiritual Acharya, o sea, lo que sería en la tradición católica el abad, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en diálogo con diferentes así representantes, monjes, sacerdotes, monjas, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Y esto ha continuado, aquí está, ¿verdad?, con el Papa Francisco, con el Papa Pablo, Juan Pablo II, Pablo VI, Pablo II, ¿eh?
también con el actual Santo Papa León. Ellos son invitados, los seguidores de Krishna, invitados seguido, ¿verdad?, a las reuniones así interreligiosas en el Vaticano, etc. Hay un diálogo respetuoso. Y bueno, digamos que uno de los primeros en empezar esto fue el Papa Juan Pablo XXIII, que en el famoso Concilio Vaticano II escribieron un documento oficial que se llama Nostra Aetate, documento oficial del Concilio Vaticano, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Leamos el escrito original de los archivos del Vaticano. Hay que buscar porque hay que ver los archivos originales, porque hay otro fenómeno que hablaremos más adelante. Aquí en el proemio dice: en nuestra época en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas, en cumplimiento de su misión de fundamentar la unidad y la caridad entre los hombres y aún más entre los pueblos. Considera aquí, ante todo, aquello que es común a los hombres y conduce a la mutua solidaridad. Entonces aquí habla, todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra. Y también tiene también un fin último, es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y de signos de salvación se extienden a todos, hasta que se unan los elegidos en la ciudad santa, que será iluminada por el esplendor de Dios, en lo que los pueblos caminarán bajo la luz. Y aquí habla, bueno, sobre las diversas religiones no cristianas. Ajá. Vamos a leer aquí. Dice, sobre el hinduismo, que dice que todas las religiones, ¿sí?, buscan así ¿cómo se llama?, la conexión con Dios. Así, en el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad, y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía buscan la liberación de nuestra condición mediante la vida ascética, la profunda meditación, buscando refugio en Dios con amor y confianza. Vamos dice, Rabin habla también del Islam, de los judíos. Vamos a entrar ahorita la última parte de este documento. La fraternidad universal excluye toda discriminación. En el punto 5. No podemos invocar a Dios Padre de todos si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. La relación del hombre para con Dios Padre y con los demás hombres, sus hermanos, están de tal forma unidas que, como dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. Me pone la cita, 1 Juan 4:8. Así se elimina el fundamento de toda teoría práctica que introduce discriminación entre los hombres y entre los pueblos, en lo que toca a la dignidad humana y a los derechos que de ella dimanan. La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación, o sea, humillación, así de denigrar a otro, ¿no?, realizada por motivos de raza, color o condición o religión. Por esto, el Sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, ruega abiertamente a los fieles que, observando en medio de las naciones una conducta ejemplar, si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz para con todos los hombres, para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos. Todos y cada una de las cosas contenidas en esta declaración han tenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio, y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos, establecemos en el Espíritu Santo y mandamos
lo que así decidido conciliarmente se está promulgando para la gloria de Dios. Aquí está. Vamos a leer. Perdón. Concilio Vaticano, bajo el liderazgo del Beato Juan Pablo XXIII, Papa Juan Pablo XXIII, basó el derecho a la dignidad humana, reconociendo que todos deben tener derecho a elegir su religión o no tener su fe o no tener ninguna libre discriminación. En su encíclica Pacem in Terris, el Papa Juan XXIII afirmó que la paz en el mundo solo es posible si se respetan los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, fomentando así el diálogo y la convivencia pacífica entre diferentes pueblos y religiones. Juan XXIII promovió una iglesia que fuera un signo de unidad para un mundo reconciliado, abriendo el camino para que los católicos pudieran encontrar lo verdadero y santo en otras tradiciones religiosas sin comprometer su propia fe. Su visión sentó las bases para el diálogo interreligioso que continuaron sus sucesores, permitiendo que las diferentes religiones se conozcan y colaboren para el bien común. Se promovió una apertura hacia la riqueza espiritual de otras tradiciones, como la fe musulmana o la tradición confuciana, reconociendo la búsqueda compartida de Dios. De hecho, en ese concilio participaron los mejores académicos que tenía la Iglesia Católica en aquel tiempo, que han estudiado las otras religiones, las ciencias religiones, las religiones comparadas, y digamos, entre ellos un ejemplo, ¿verdad? Aunque luego tuvo conflictos con la jerarquía católica después, por otros asuntos, no tanto de cuestiones religiosas, sino por asuntos políticos. El doctor Hans Kuhn, teólogo y sacerdote católico, se ha expresado su pensamiento. Dice, y como Krishna es un héroe religioso divino, en el poema épico Mahabharata, encarnación de Vishnu Krishna, en forma similar del Espíritu Santo es Cristo, mensajero de la Bhagavad Gita Krishna y de los Evangelios Cristo, tan personaje histórico Krishna como Cristo, tan verdaderos seres divinos ambos. Aquí está la cita, ¿sí? De hecho, él escribió varios libros sobre esto. Entonces, en la nota Tate, pero la oficial hay que ir por eso a los documentos originales para que no les cuenten otra historia. Y bueno, el Papa Pablo VI reconoció que lo bueno y verdadero en esas religiones proviene de Dios, o sea, las religiones que no son cristianas, y los prepara para acoger el Evangelio, un enfoque que estableció un documento conciliar, estableció en el documento conciliar Nostra Aetate, 1965, el cual promovió el diálogo interreligioso con respecto a las otras confesiones. El Papa Juan Pablo II defendió el derecho inalienable a la libertad religiosa, de que la gente tiene derecho a escoger su religión, reconociendo que toda libertad auténtica está unida a la verdad y a la bondad, según se puede leer en la encíclica Fides et Ratio. Promovió el respeto y el diálogo interreligioso, creyendo que las tradiciones religiosas y la búsqueda de la verdad humana también contienen elementos de verdad y buscan a Dios de diversas maneras. Ese es lo que dicen los padres, que son la jerarquía de la iglesia, la máxima autoridad. El Papa Benedicto XVI afirmó que todas las religiones testimonian la búsqueda fundamental del hombre a Dios, que es necesaria y urgente una verdadera unión entre culturas y religiones. Esa es la postura realmente de la iglesia. El Papa Francisco también, todas las religiones llevan a Dios, son válidos caminos hacia Dios. Eso dijo literalmente el Papa Francisco. Bueno, entonces aquí podemos ver cuál es la opinión de los más grandes de la iglesia, que ya empieza a diferir un poquito de lo que escuchamos anteriormente. Aquí, bueno, es muy importante que la sociología, los estudios sociológicos de religión han comprobado que en todas las religiones existen personas santas, virtuosas, que pueden ver la presencia de Dios en otras religiones. Y estos a la vez se presentan como moderados y otros como inclusivistas, o sea, que aceptan, que piensan que todas las personas auténticas de otras religiones, o sea, que auténticamente siguen, ¿no? Que llevan una vida practicando,
van a un destino salvífico divino. Aunque también hay un extremismo ultraliberal. O sea, aprovechando esa coyuntura, no hay que confundirla con el extremismo ultraliberal, que apoya el wokismo, o sea, la ideología de género, el progresismo posmarxista, ¿no? Etcétera. Que no tiene que ver con la visión inclusivista santa, o sea, que no tiene uno comparar eso con lo otro. ¿Me explico? Esas personas que predican que normalizar actos que están prohibidos, o sea, un permisivismo, que ya cae en el otro extremo, ¿no? En el nombre de que todas las religiones son y todo es así. Y es un tema interesante. Y bueno, ahora vamos a leer aquí, pero también en todas las comunidades religiosas existen siempre los fanáticos exclusivistas, quienes tienen el pensamiento etnocéntrico, tribal, de pensar que solo en su institución, iglesia o sociedad religiosa está Dios y se pueden salvar. Entre ellos existen los extremistas, quienes odian, persiguen a los otros fieles seguidores de otras asociaciones religiosas o de la misma, aún dentro de la misma atacan. Se les llama fundamentalistas, radicales o extremistas, como pasa, por ejemplo, en Nigeria, que casi no se habla eso en los medios, y que masacran miles de cristianos, los grupos radicales musulmanes, y ahora están haciendo que se estén levantando en armas. Pero no nada más hay exclusivistas, digamos, así, extremistas. Es lo que crea cuando hay así un grupo, crea la reacción opuesta, ¿no? Y esto también ya se está pasando en la religión de hinduismo, de Krishna, que ciertas ramas de hindúes también se están volviendo radicales, extremistas, y hacen barbaridades en nombre de Dios también, destruyendo iglesias, haciendo cosas inhumanas, bárbaras, matando, o sea, religiosos, cosas muy bárbaras. O sea, eso es lo que lleva una reacción con otra, ¿no? También musulmanes ni se diga, o sea, es terrible y creen que eso es muy sagrado. Llaman extremistas. Vamos a hablar de los fundamentalistas. Uno de los mayores problemas que han desacreditado a las grandes religiones ha sido la intolerancia, el fanatismo, el etnocentrismo, lo que mi raza es lo mejor, mi etnia es lo mejor, el racismo, discriminación, los estereotipos, o sea que, y otras conductas fóbicas, paranoides, de algunos individuos creyentes, que no son más que la proyección de la debilidad humana llevada por el odio ante otros, y toman como válvula de escape la religión, creando problemas muy notorios tanto en la historia como en la actualidad. La antropóloga Ana María Zagari define dicha postura como: entiendo por fundamentalismo de creencias o impostado aquella posición teórica y práctica que afirma que su verdad es la única verdad y que propone una actitud agresiva contra los que consideran no verdades. Su consecuencia inmediata o inmediata es definir al adversario o enemigo como inferior, peligroso, maléfico, infiel, por lo tanto inhumano. Bueno, aquí yo no quiero tomar tampoco, envenenar el pocito de agua, ¿no? Eh, pero, o sea, la fuente del agua para que todo se espante, no, no, no. Los grupos así han existido en el pasado. Aquí está un códice, cómo están quemando un templo, en este caso los españoles, ¿no? Porque era demoníaco, claro. Bueno, es otro tema interesante, ¿no? Sobre la religión prehispánica y los sacrificios de ahí, entonces otro problema que es muy diferente. Pero sí, digamos que destruyeron toda una cultura, en lugar de domesticarla, purificarla, fue destruida, una religión, cultura y todo, en nombre de una religión. Y por ejemplo, ahorita tenemos los grupos ultraderecha, ¿no? En varias partes del mundo, como Estados Unidos, que se arman, ¿no? Y así, ultraderecha. Esa es la ultraderecha, que son grupos así como Ku Klux Klan, supremacistas blancos que persiguen migrantes, destruyen, así, ¿no? Hacen cosas muy feas, ¿no? Matan a gente que no es de su religión, que no es de su raza. Está asociado todo eso con la ultraderecha. Esta es la ultraderecha, ¿eh? No quien cuestione el posmarxismo woke y de género y todo eso. No, esa es la ultraderecha.
Y tenemos una foto, ¿verdad?, de las cruzadas. El exclusivismo y fundamentalismo ha manchado de sangre la historia. Es terrible. Vamos a revisar un poquito para estar conscientes, porque esto, digo, que yo no los quiera pintar así a ellos, pero estas personas sí han hecho cosas que sí, lamentablemente no son positivas ni humanas, ¿no? Es muy triste. Desde el inicio de la iglesia, a la iglesia primitiva se le llama, el emperador Justiniano I implementó políticas represivas, llevaron a la muerte de personas consideradas herejes. No se dispone de datos numéricos concretos para cuantificar estas víctimas, pero sabe que masacró a miles de cristianos disidentes, que no lo aceptaban a él como, no aceptaban la iglesia romana o diferían, entre ellos los que eran cristianos vegetarianos, según varios especialistas, o que creían en la reencarnación, que es otro tema que se puede estudiar, que los expertos en historia y religión han sacado. Las cruzadas dejaron un saldo de muertos que se estiman por los expertos desde 1 millón con John Chester Hilter hasta 9 millones según John M. Robertson, gracias al fanatismo extremo. Eso es lo que llevó la Gran Guerra Cruzada. Solo la Inquisición española masacró, según Juan Antonio Llorente, en 1756, el número total de herejes quemados en la hoguera durante la Inquisición española fue de casi 32,000. Llorente añade que otros 300,000 fueron llevados a juicio obligados a hacer penitencia. Aquí está la cita, ¿sí?, del CIRO, la Inquisición española. Y ahora hay otros que aminoran, dice, como Henry Kamen, quien propone que solo fueron 3,000 ejecutados, cosa que está bien. Bueno, pues creo que de 300,000 a 3,000 sí hay una diferencia notoria. Yo no, vaya, se tendría que, yo ahorita creo que el que estuvo más cerca de eso es el que puede hablar y que tenga datos, ¿verdad? Ya los expertos lo corregirán, sabrán cuál es. Pero es horrendo lo que hicieron, o sea, eso lleva a creer que esto es el fanatismo, de pensar que solamente mi religión es la verdad y los demás son malvados, etcétera. Son el diablo, ¿no? Bueno, yo quiero decir una cosa, no quiero, nomás estoy comparando para que vean lo que el doctor Olivera dice con lo que dice la jerarquía católica y los efectos de esa postura que él ha manifestado, porque en realidad él, quiero aclararlo hasta ahorita, él ha sido muy ejemplar como sacerdote. De hecho él llegó se acercó, él tenía una novia, era novio de una dama que ella se consagró como monja y él como sacerdote, y han vivido una vida ejemplar, digo, algo muy raro que alguien que sí sacerdote, que sea bien ejemplar sus votos, que no tiene ningún escándalo, en ese sentido ha sido una persona muy ejemplar. Considero que ha sido una persona que es algo muy, muy respetable, muy santo de su parte, que ha dado ese ejemplo de religión, de fidelidad y de honestidad, de esa pureza de mantener sus votos, ¿sí? Lamentablemente, los expertos que lo han estudiado, y él también lo ha dicho, se ha dedicado a atacar incluso dentro de la religión católica a las diferentes formas que tiene el catolicismo. Hay diferentes ramas, como dicen los antropólogos que estudian el catolicismo, que por lo menos 32 diferentes formas de catolicismo, no nada más es una sola, de diferentes teologías, diferentes órdenes, diferentes expresiones de devoción. Como aquí se burla dice que son sectas, él, como los que practican los carismáticos y otras ramas así, ¿no? Él llama sectas en la Iglesia Católica. E incluso él aparece en fotos como aquí con una escopeta Stevenson de un calibre 16 de un solo disparo. Lo sé porque tengo amigos y mi papá gustaba la cacería, me enseñó a las armas en el pasado. Yo de eso lo dejé muy en el pasado, pero me refiero a que me han dicho que ese tipo de armas y enfatiza que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, que es un dogma de la Iglesia, lo cual ya hemos dicho, hemos visto lo que dicen otros papas. De hecho, se toma esas fotos y como aquí está con otra escopeta que parece es una automática, parece automática, sí,
escopeta automática, calibre 12 posiblemente, con otro caballero católico. Estas escopetas, te digo por lo que tanto mis amigos conozco y lo que en lo que se utiliza en el deporte, se utilizan para dos cosas, principalmente para la cacería deportiva de aves como patos, perdices, faisanes, todo eso, conejos también, o bien para tirar al disco, que es un disco que huele, lo derriba uno disparándole, o también sueltan palomas en los campos de tiro. Generalmente cuando se caza se usan ropas camuflachadas, pero él se trae su ropa religiosa con estas armas que manifiesta algo asociado, se puede asociar muy fácil, digo, ojalá que no sea así, pero parece dando imagen, soy peleador, soy cruzado, soy soldado de mi fe, ¿no? Como en este caso, como vimos muy tristemente con la ultraderecha, ¿no? Y esto, pues como algunos también pintores que pintan así que Cristo revolucionario, que es, pues no, pues no, no, esos son una postura radicalizada, ¿verdad? De el Señor Jesús, no, no concuerda con Jesús. Pueden ver esto, por favor, en Caminante Wander, aquí está, y pueden ver esas fotos, no estoy hablando son cosas que salen así, ¿verdad? Muy lamentables, digo, siento eso, es un poco contrastante, ¿verdad? Y es muy diferente a varios monjes y santos que hasta guardaban una dieta vegetariana, por si le gusta la cacería al doctor. O a lo mucho tomaban ciertos días peces como norma de austeridad, o sea, que no comían, pero mostraron una actitud de amor y amistad con los animales. Digo, está llena la historia y eso también es verdad, que algunos monjes hacían el voto de vegetarianismo, esa regla. Aquí está, miren, voy a ponerlo chiquito para que lo vean. Nuestro famoso, aquí está, ¿verdad? Nuestro querido San Martincito de Porras, ¿verdad? Y otros santos que siempre están asociados con animal. Ay, perdón, 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 perdón. No, no, porque es así, así, chiquito. Yo lo voy a dejar así, ¿sí? Porque para no. Sí, e incluso hasta la fecha hay monjes que viven así en austeridad, cuidan a los animales salvajes, viven como ermitaños y cuidan a los animalitos salvajes, miren, lobos, palomas, que practican así una vida ascética. Aquí podemos, digo, aunque es un tema fuera ya, un ejemplo muy famoso de esto que Monseñor Cassiani también tiene un grado de teología, filósofo y exegeta biblista y prelado, que gozó del aprecio de varios papas y en particular del Papa Pablo VI. Entre muchos otros escritos, es autor del libro En el Arca de Noé, Religiones y Animales, y el Arca di Noé, Religioni en Animali, ¿sí? En 1990. Consultor de la Congregación para el Credo de la Santa Sede, quien ofreció su aprecio y respeto por el Señor Krishna y por su doctrina de vegetarianismo. De hecho, él en su libro habla de eso y de hecho hay una entrevista donde explica, literalmente dice, si Cristo hubiera tenido una posición contraria, sería inferior a Buda, quien pide daya, compasión también a los animales, o sea, y también a Krishna y al mismísimo San Francisco de Asís. O sea, una actitud muy respetuosa. Aquí está el libro, Nel Arca di Noé, Religion and Animali. O sea, pueden leerlo, buscarlo, le digo a los católicos para que vean que no, que no, 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 hay cosas interesantes que deben de estudiar. En este libro, no lo he leído en italiano, pero sí he leído otros libros en inglés sobre él. Él sustenta y con textos de la antigua iglesia primitiva, sacados del Vaticano, del archivo del Vaticano, que los apóstoles y los cristianos primitivos practicaban el vegetarianismo y que usó Cristo. Y hace estudio de las palabras griego en los testamentos. Es interesantísimo. Yo creo que también sería un tema para que lo exploren ellos, que son especialistas. Se lo dejo de tarea al doctor Olivera que lo haga, ya que se metió en el tema, ¿verdad? Un tema interesante que sería bueno considerar. Así es. Ahora, vamos a ver otra cosa. Este especialista, Aber GM, licenciado periodista especializado en máster en Historia y Paleontología por la Universidad de Barcelona, que escribe National Geography, nos toca un tema muy, muy, muy pesado.
¿De dónde viene esa postura de que solo la iglesia salva? Dice, la enseñanza de que solo en la iglesia católica existe la salvación, de que solo en la iglesia católica existe la salvación, fue explicitada de manera más estricta en la bula Cantante Domino del Concilio de Florencia en 1442, aunque la frase latina extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, aparece en documentos anteriores como la bula Unam Santam del Papa Bonifacio VIII en el 3000, en 1302, la mera Edad Media, en la era del más grande oscurantismo de la historia. Y de hecho ponen que el anticristo, el peor papa de la historia. ¿Por qué? El Papa Bonifacio VI es más conocido por su conflicto con el rey Felipe IV de Francia, o que también no dejó la persecución de herejes. De hecho, sus propias creencias y su carácter blasfemo son el objeto de debate y se considera un reflejo de su enfoque, que fue la falta de un respeto hacia lo divino. Contrasta irónicamente con la lealtad que exigía a otros, imponiendo su autoridad espiritual y política a través de excomuniones y castigos físicos, como la destrucción de la ciudad de Palestrina. O sea, acabó con una ciudad porque pues lo cuestionaban por su aptitud. ¿Y de qué? Las acusaciones de blasfemia contra el Papa Bonifacio VIII incluyen la burla hacia Jesucristo y a la Virgen María, así como su desdén por las cuestiones religiosas y el juicio divino. Todo ello en contraste con su búsqueda de poder absoluto y la legitimización de la autoridad papal como única autoridad en el mundo cristiano. O sea, bueno, se los dejo de tarea a los expertos católicos, ojalá me equivoque yo o esté equivocado este caballero, pero ya lo he visto que otros académicos han dicho lo mismo. O sea, que eso de que nada más la iglesia salva viene de una aptitud de una persona que no era santa, ¿verdad? Que bueno, a menos de lo que dice, lo que los datos históricos arrojan y las investigaciones de estos expertos. Entonces no es lo que decían los papas actuales, ni no, ¿verdad? De hecho, busqué su, ¿cómo se llama? El correo electrónico del doctor Olivera. Le mandé, le dije, aquí está la carta que le mandé. Dice, estimado señor, muchos saludos. En referencia a su video Los orígenes paganos de la Iglesia Católica, le doy la razón en querer defender su fe, solo que le recomiendo profundizar sus conocimientos cuando haga juicios de valor sobre los personajes centrales de otras religiones vivas, seguidas por 1.200 millones de personas, como Krishna y el hinduismo. Pues de ellos no viene el ataque, vienen los ataques a su iglesia ni a su fe. De paso, este ensayo que he editado como un librito, que lo han leído varios de sus correligionarios y lo han apreciado. Deseándole lo mejor, quedo como su seguro servidor. Cristo y Krishna, estudio comparativo de dos encarnaciones, avatares de Dios en la historia. Aquí está el link, miren, Academia Edu, aquí pueden buscarlo ustedes, Cristo y Krishna, Academia Edu, con mi nombre, así lo pueden buscar con mi nombre, Cristo y Krishna, por Horacio Francisco Arganis, PhD, sí, Academia Edu, y va a aparecer, ahí lo pueden conseguir, ahí hacemos un estudio comparativo muy interesante, mucho de lo que hablamos aquí viene allí. También digo, no porque el padre no lleve una vida santa, digo, realmente ha sido muy ejemplar, pero sí bueno informarles que el padre, el doctor Rabasi, Javier Olivera Rabasi, no es la autoridad central de la iglesia. De hecho, fue expulsado según lo que varios medios documentan, por cuestiones políticas, ¿no? Se le acusan, a lo mejor, sí, de que querían que se sacara en libertad a unos políticos acusados, comprobados por genocidio, lesa humanidad, que quedan libres. Pero la iglesia de Argentina se desvincula de ese plan de él. O sea, yo no digo porque no por eso no quise que esté santo o lo que él diga esté mal, sino que no es la autoridad más santa de la iglesia. O sea, en ese sentido no es la autoridad. Ha sido una persona con varios conflictos también, debido a que en otros videos ha hecho algunas también, como tiene unos muy buenos, también ha hecho otros en que, digamos, según el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, ha hecho críticas muy fuertes contra otros grupos de la Iglesia Católica, algunos que
pues su líder se desvió y que fue una cosa muy pesada, pero también, ¿cómo se llama? La culpa, de hecho, los miembros de la congregación, esa congregación, denunciaron al líder que fundó esa congregación, y, o sea, no, me explico, entonces, bueno, no sé, yo no sé el caso, se los dejo de tarea a ellos, pero ya le regresaron su canal, pero me refiero que así ha sido un poco, digamos, se ha sobrepasado también en otros puntos, ¿verdad? No es la máxima autoridad de la iglesia, con el muy debido respeto que merece. Entonces, otra cosa que se puede observar y también otros académicos lo han dicho, que se observa el florecimiento de un nuevo exclusivismo y hasta un fundamentalismo, ¿sí? En la iglesia católica. De hecho, ya años hay de que ya no han hecho encuentros internacionales, digo, interreligiosos a nivel local y a nivel nacional, como antes era muy, muy activo todo eso. Algunos canales, más bien se muestra una postura de regresar a un exclusivismo, nada más somos la verdad, y lo sacan, usan las redes sociales, casi expresan esto, incluso atacando, criticando al Papa Francisco, lo criticaron, en fin, se ve que hay una actitud de así de ser otra vez, llegar a esa etapa de intolerancia y de ser exclusivos, así, se ven ya en vaya, hay una rama de iglesia que se manifiesta así. Ahora, bueno, vamos a ver lo que dice hay una enciclopedia católica online que se llama Omnia Det per Omnia, esa prensa, no sé hasta qué tanto sea oficial del Vaticano, pero sí lo hacen católicos, en el que hablan de Krishna, diciendo que es un héroe legendario, que ya no nada más es hijo de Dios, sino que era Dios, y le habla como héroe legendario, ¿verdad? De Rama y Krishna, ¿no? Dice, para mantener la posición de Vishnu como Dios del pueblo, los dos héroes del remoto pasado, Rama y Krishna, a los cuales el entusiasmo popular había elevado al rango de dioses, pasaron a ser asociados con ella, no como hijos, sino como sus mismas encarnaciones. Así dice. La encarnación de un Dios descendiendo del cielo para asumir una forma humana o animal como una especie de salvador, para realizar algún señalado beneficio para la humanidad, es conocida como avatar. O sea, bueno, aquí ya usan un lenguaje menos agresivo, ¿no? Menos peyorativo, legendario. ¿Por qué? Porque Naima está, y otros textos también de estudios de religiones, como el diccionario de religiones de Pique y otros, no, la leyenda, leyenda en latín, incluía hechos que eran históricamente genuinos, así como una narrativa que ahora clasificamos como una leyenda histórica. Así, históricamente considerada, la leyenda es la historia de los santos. Como en ese momento, lamentablemente, había sucedido que la gente complementaba y embellecía las historias de los santos de acuerdo con sus primitivas concepciones e inclinaciones teológicas. ¿Qué quiere decir esto? La palabra leyenda se le llamaba a la historia de un santo porque los santos hacían milagros y hacían cosas supernaturales. Ahora, debido a la influencia del modernismo teológico, el naturalismo y las ideas de los agnósticos y ateos, empezaron al racionalismo, a poner en duda los milagros, como si, bueno, es un tema que también amerita otra investigación, pero sí hay casos comprobados de que hay poderes supernaturales, es otro tema. Ya también, y ahí salió lo que se llama la aretalogía, llamarla así a la vida de los santos, ¿no? Las historias religiosas, que es la narración de sus hechos y dichos en términos idealizados, o geografía, historia religiosa sobrenatural o legendaria. Porque o sea, la historia religiosa, a diferencia de la historia materialista, naturalista, es que Dios interviene en la vida del hombre, hay poderes milagrosos divinos, hay poderes malignos también mágicos, todo eso, ¿no? Hay seres supernaturales. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Sí? Al respecto de la India, estudiosos del siglo XIX como Walher, él es especialista indólogo, que estudió la India, dijo, quien solo ve fábulas insensatas y bellas alegorías no tiene idea alguna de su significado. La mitología es algo muy distinto. Es la más excelsa expresión de las más excelsas verdades, pero es mucho más, también es la historia primigenia de la humanidad.
¿Qué quiere decir eso? Que en el pasado hay una tesis para explicar es un tema muy interesante de Mercier Eliade y muchos otros antropólogos que han estudiado las religiones y el mito, lo que se llama el mito en la cultura, que es un tema que amerita otra investigación, ¿no? Es un tema muy apasionante. Hay una tesis que dice, o una postura que dice, que el mito era la forma en que antes se escribía no es como la historia de ahora, ¿no? Que es positivista, naturalista y rechaza todo la intervención divina, completamente mundana, naturalista, teísta. No, de hecho, y en India Krishna ha sido el objeto de gran investigación histórica. De hecho, en el Museo de Ciencias Naturales de Kurukshetra, el lugar donde Krishna habló el Bhagavad Gita en la batalla del Mahabharata, hay una universidad muy famosa y hay un museo de ciencias naturales y hay una rama de este museo está Sí, Krishna Museum, Kurukshetra en Haryana, donde ahí se presenta, ahí está toda la investigación histórica arqueológica sobre Krishna. Ahí se encuentra hay mucho material. Y también hay otro en Brindavan, que fue la Universidad de Jaipur, lo hizo el Brindavan Research Institute. Vamos, bueno, es muy interesante este tema. Y sí, efectivamente, vamos a ver el veredicto de los especialistas. Desde el siglo XIX, especialistas, ¿verdad? En estudios de la India, que muchos de ellos fueron cristianos, de hecho eran cristianos, como W. J. Wilkin, que citaba a todos los Paul que Krishna un personaje, fue aceptado como un personaje histórico. Es la encarnación más interesante de Vishnu, tanto por la oportunidad que prevé de trazar en la antigüedad hindú la transformación gradual de héroes mortales en un dios. Así lo veían desde un punto de vista, digamos, incrédulo, que Krishna era una figura histórica que, ¿verdad? Otro indólogo, el doctor Burger, de la Asiatic Society de Mumbai, escribió la antigua escuela Bhagavata, o sea, la escuela de la doctrina de Krishna, consagrada a la adoración de Narayan Vishnu y su maestro deificado Krishna, trata de un periodo muy anterior al surgimiento de los Jains y obviamente de los budistas. Así, Krishna es una persona histórica reconocida por los académicos de las ciencias históricas sobre la India. Un ejemplo, el estudioso alemán Rodolfo Otto, padre de la rama científica llamada Fenomenología de la Religión, autor de una edición crítica del Bhagavad Gita en 1973, dictaminó que Krishna fue una personalidad histórica, es un hecho ampliamente indudable. Escribió un libro que se llama la religión hindú de la gracia y el cristianismo. Un estudio muy interesante, comparativo, que te los dejo de tarea a los que quieren investigar. Él es cristiano, muy cristiano fue, también era muy científico a la vez, pero lo pueden leer, el doctor, es uno de los padres, el padre de la fenomenología de la religión. ¿Sí? Otro gran erudito, en 1933, premio Nobel, quien efectuó la primera investigación científica histórica sobre Jesucristo, Albert Schweitzer, remarcó: Krishna, hijo de Vasudeva y de Devaki, es probablemente un héroe tribal deificado al que se detuvo como avatar del dios Vishnu. Rama, como Krishna, es un héroe nacional deificado más tarde y considerado al final una manifestación de Vishnu. Es interesante remarcar que su obra tuvo la supervisión de Morris Winternis, quien fue un cristiano y muy racionalista crítico. ¿Sí? Así es. Y bueno, ya pues, en el siglo XX, ¿verdad? Podemos citar a la doctora Teresa Roth, ¿verdad? Es que hay muchos ejemplos de esto. Podemos pasarnos horas y horas así. Escribió: el Cristo humano se asocia a las tribus de esta zona oeste y centro de la India. El personaje histórico, que parece en efecto haber existido, sufrió más tarde un proceso de edificación. La doctora Roth, ella fue decana de la Facultad de Historia de la UNAM, Universidad Autónoma de México, maestría en Historia y licenciatura, y recibió la mención cum laude. También hizo estudios en historia antigua en el Rifle College, en el departamento semítico de la Escuela de Teología de la Universidad de Harvard, en especial de religión y arqueología bíblicas. Ajá. Y su tesis en doctorado en la UNAM es El tiempo sagrado. Está muy bueno, le invito a leer. Otro especialista es el doctor, voy a poner como ejemplos más distinguidos y actuales, ¿no? El doctor Thomas J. Hopkins, se doctoró en Yale en Historia del Vaishnavismo, que es el nombre de la doctrina de Krishna. Afirmó:
A partir de una estricta y firme postura histórica académica, Krishna, quien aparece en el Bhagavad Gita, es el príncipe Krishna del Mahabharata. Krishna, el príncipe histórico conocido de Arjuna. Al respecto, en 1939, el experto Andrew Rosen, del Centro de Estudios de las Religiones del Mundo de Harvard, escribió: Krishna Vasudeva es el preciso foco de investigaciones arqueológicas. Sí, o sea, de hecho, en el Center for Study of the Religiones del Mundo de la Universidad de Harvard, ¿sí? Harvard Divinity School, de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Teología, Divinidad, es la academia más científica que hay ahí, donde tienen archivos de la investigación de otras religiones. Se habla que es una figura histórica. Como digo, está el Krishna Museum en Kurukshetra, está trabajando con todos los académicos del mundo sobre ese tema de investigaciones sobre Krishna y todos. Otro ejemplo, podemos ya para terminar de este siglo, porque hay más, ¿verdad? En el 2003, Eddie Bryan, catedrático de la Rutgers University en New Jersey, editó sus investigaciones sobre el tema en su obra Quest for Historical Krishna, la búsqueda por el Krishna histórico, Oxford University Press. Eso es, digo, aquí en Occidente, lo estoy diciendo, estos ejemplos de estos especialistas. Y de hecho, en mi tesis doctoral presentamos una antología, o sea, ¿cómo se llama? Toda una serie de citas, ¿verdad? De muchos autores, ¿sí? Del dictamen de los eruditos como de enciclopedias que confirman la historicidad del Señor Krishna. Sí, todo esto para aclarar este tema tan importante, ¿sí? O sea, que es una figura histórica divina, según, ¿verdad? Ahora, por último, vamos a hablar un poquito el tema, el daño que ha ocasionado al despreciar a las otras religiones como mitología. O sea, que eso de que los cristianos usaban así para llamar mitología falsa a otras religiones, ¿no? En la obra Contra Celsus de Orígenes, que es un gran teólogo cristiano del 200 después de Cristo, demuestra cómo los intelectuales judíos, como grecorromanos, asociaron al cristianismo con los relatos ancestrales de la narrativa religiosa griega o mitos. Porque para los griegos la palabra mito significa relato antiguo, no significaba ficticio, ¿sí? Cuando llegaron al poder, los cristianos empezaron a redefinir la palabra mito como sinónimo de falsedad, ficción o historicidad. Un uso que se da hoy en día en la praxis lingüística popular. Pero gracias a eso, luego los ateos y racionalistas usaron esa misma palabra para atacar los relatos bíblicos. Pero también se usa en los estudios de ciencias sociales de las religiones, incluso sobre el judeocristianismo, para que lo sepan. Así se trata la religión. Damos unos entre los muchos ejemplos. El relato de la burra de Balaam que hablaba en comparación con las fábulas europeas. La ballena de Jonás, donde el protagonista viajó dentro de la misma, al igual que el cuento de Pinocho. Los ángeles, bellos personajes refulgentes en la iconografía pinta alados, y las hadas madrinas, bellos seres alados del folclore europeo. El gigante Goliat vencido por el niño David con una pedrada, y el cuento del gigante vencido por Juanito Pulgarcito. El famoso Sansón, que es tan similar a Hércules. El nacimiento del Hijo de Dios en Jesucristo con una virgen mortal, y el nacimiento del hijo de Zeus con una virgen mortal como Hércules. La serpiente que le habló a Eva en comparación con tantas fábulas que los cristianos juzgan de narraciones míticas. Por ejemplo, John Robertson, autor de Cristianismo y Mitología, donde escribió: está probado por evidencia documentaria que Krishna vivió en la India antes de la era cristiana. De allí le siguieron otros libros, como Breve Historia del Cristianismo y otros tratados en los cuales se rechaza totalmente la historicidad de Jesús de los evangelios. Entre los que se adhieren a esta teoría están Thomas Whittaker de Inglaterra, W. Smith de Estados Unidos, Arthur Drews de Alemania y los franceses Edward Durjay y Chan Chou. En la era contemporánea actualmente existe libros como el titulado Cristianismo, mito más, por Fraicedo, etc. El especialista de mitología Joseph Campbell dijo: varios eruditos han sugerido, por lo tanto, que nunca hubo ni un Juan ni un Jesús, sino un Dios del agua y un Dios del sol. O sea, tontería. O sea, eso es lo que llevó ese tipo de decir. ¿Por qué? Porque la revelación religiosa, las enseñanzas de las sabias religiones, todos los textos sagrados de sabiduría antigua nos enseñan que el mundo no es un mundo material, es un mundo supernatural, no es natural, es supernatural. O sea que existe espíritu dual
existe la materia, existen milagros, poderes así. Y bueno, es un tema que podemos explorar más a fondo, de hecho, y hay varios expertos que también ya están de acuerdo, y de hecho poderes supernaturales y milagrosos así, hay varios estudios de esto que sí también existen hasta la fecha, pero también fenómenos religiosos así como milagrosos y poderes de los religiosos, de algunos monjes y eso, tanto en todas las religiones hay. Bueno, fíjense, tanto afectó esto, este pensamiento materialista, gracias a esa ideología, que el doctor Schweitzer, en su obra que se llama The Remedios Aureate, una historia de la investigación sobre la vida de Jesús, su título en inglés y su traducción en español son La búsqueda del Jesús histórico, un estudio crítico del progreso de Remedios Aureate. El autor Schweitzer dijo que Jesús ha perdido su calidad de persona histórica a una figura legendaria, lo que es una horrible degradación hacia las religiones gracias al exclusivismo de los fundamentalistas cristianos. Sí, porque o sea que si usted ataca a otras religiones por cosas sobrenaturales, la religión católica cristiana también tiene cosas, está llena de todos esos aspectos sobrenaturales, ¿no? Entonces la conclusión no es que el otro es malo, otro es, no, la conclusión es que esa es la verdad, que hay milagros, así es la historia real, las construcciones naturalistas hasta ahora agarraron poder de la época del siglo XIX, pero antes y hasta la fecha la gente cree en Dios y hay experiencias así religiosas, todo eso existe. De hecho, un premio Nobel como el doctor de física Pauli Wolfgang dijo, es posible que en un futuro no muy lejano llegamos a un punto en que las parábolas e imágenes de las antiguas religiones pierdan su poder persuasivo, incluso para las personas promedio. Cuando eso ocurra, me temo que toda la vieja ética se derrumbará como un castillo de naipes y se perpetrarán los horrores inimaginables. O sea que esa postura va a destruir toda la moral de la sociedad. Y eso es muy malo. Por eso, los especialistas, vamos a poner ejemplo aquí, doctor John Rosner, catedrático especialista de Historia y Religiones Comparadas de la Universidad de Concordia, Canadá, dice, hemos de conocer las creencias y tradiciones culturales y espirituales de otra gente, pero ha de hacerse de tal manera que ayude a comprender que desde el punto de vista teológico, si no es cristiano, Dios se ha revelado a través de la gente o pueblos del mundo, y no solamente a los judíos o cristianos. No podemos permitirnos el lujo de centrarnos en nuestras diferencias, utilizarlas como máscaras o ídolos con los cuales atacar a otras personas o pueblos, generalmente por razones de fondo político, económico, social, que no tienen nada que ver con auténtica espiritualidad. Ya no se puede afirmar que los valores de todos aquellos que han crecido fuera de nuestra cultura estén equivocados. Este tipo de pensamiento lleva a la destrucción del mundo. Así es, muy buena información. El hecho de estudiar mucho también la religión de India, doctor Rosner. Y de hecho, el Papa Juan Pablo II, en una visita a Nairobi, dijo, sí, he escuchado acerca de Krishna. Krishna es grandioso. Verdaderamente siento mucho placer. Entiendo algo acerca de los profundos conceptos filosóficos que sustentan en la India y los aprecio. Eso lo dijo en 1982. Y aquí está fotos de él recibiendo a los devotos de Krishna, tanto en varios lugares, también en el Vaticano. Y bueno, el último punto que ya para casi terminando nuestra disertación, digamos, realmente considero que ya que quieren hacer una defensa, hay ese espíritu de, digamos, de defensa y de preservar la doctrina. Hay canales de YouTube hechos como el de esta dama que se llama Sabrina Tortola, esta dama que huyó soy yo, muy comunista, muy atea y todo, ¿verdad? Pero ella siempre hace ataques sarcásticos, denigrativos, peyorativos, acusando cosas horrendas a Jesucristo, al cristianismo, al catolicismo y a otras religiones también, pero más, y al Vaticano, y dice que unas cosas blasfemias terribles. Y digo, estas son personas que son las que a los santos, o sea, estas personas son a las que deberían de hacer un cuestionamiento, una buena refutación, ¿sí? Ella es una, preguntas incómodas, receptora del régimen chavista, ¿no? De Maduro, inmigrante no española, ¿no? Ella se fue a vivir a España, pero ¿por qué no vive allá con Maduro, ¿verdad? Está un comunista y todo, pero vive en un país que no son así.
Otro ejemplo de esto también, que es hasta triste decirlo, pero está aquí, por ejemplo, Filosofía Judía del rabino Alfredo Goldsmith y otros, pero es aquí en español, donde hace ataques también sistemáticos, donde refuta, así presenta porque haya cosas pesadas contra el cristianismo. Ahí a eso amerita un estudio, una apologética bien hecha, considero, porque siento que sí se pasa, ¿no? Como dicen que de Tutankamón eran dioses encarnados, como también Alejandro Magno o algunos líderes romanos, y hace comparaciones así muy pesadas, ¿eh? Está pesado. Claro, él defiende sus creencias, pero y él está abierto al debate, pueden debatir con él. O sea, hay tanta gente malvada que ataca a la religión católica que ellos no tienen por qué estar atacando a los devotos de Krishna que nunca los han atacado, que nunca han hecho una cosa así contra el catolicismo, cristianismo, al contrario. Y bueno, vamos, y por último, no me gustaría terminar sin llegando como punto final de nuestra disertación, que la enseñanza de respeto y aprecio a otras religiones de la doctrina enseñada por Krishna. Primero que todo, la literatura védica, textos sagrados de la India, desde el Rig Veda, que es el más antiguo, dice, desde el más arcano, la escritura se canta, Ekasad Viprava Judá Vadanti. El ser supremo es uno, pero los sabios lo llaman con diferentes nombres. Esa es la cita, ¿verdad? Y 164:46, o sea, Y. Y en el Bhagavad Gita Krishna afirma, debido a que soy trascendental y que estoy más allá de los seres falibles como infalibles, debido a que soy el más grande de todos, soy célebre en el mundo como los Vedas, como ese ser supremo. Aunque soy inaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi forma trascendental original. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa, de un momento predominante de la religión, en ese entonces yo mismo desciendo, para redimir a los piadosos y para juzgar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, el manifiesto milenio tras milenio. Bhagavad Gita 4.7. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, o sea, todos los que es otra religión. Oh hijo de Prita, pero en la medida en que ellos se entreguen a mí, yo los recompenso. Aquí vamos hablando de eso. Ok, también aquí dice, el investigador dice, debe de despojarse, ver todo fenómeno, o sea, los fenómenos religiosos fenomenológicamente, en cada grupo, en cada religión, en sus propios términos. Hay que despojarse del fundamentalismo canónico. Si queremos llegar a un sincero diálogo interreligioso y aplicar realmente la actualización hermenéutica a nuestras escrituras, en relación con el contexto global actual, por lo que si uno milita con exclusividad por la religión hindú, la musulmana, la religión cristiana, esta religión o aquella, habrá conflictos. El texto sagrado más importante de la India sobre la vida y enseñanza de Krishna, el Srimad Bhagavatam, se dice: ¿cómo puede un sistema religioso que produce envidia y odio de uno hacia los otros ser benéfico para uno mismo o para ellos? ¿Qué sería lo humanitario de seguir tal sistema? ¿Qué sería realmente la ganancia de eso? Pues se causa pena a uno mismo debido al odio, como un tipo de autoenvidia, y por causar dolor a otros, se cae en la práctica religiosa y provoca tu ira, Señor. No obstante, otra advertencia fue bien registrada por uno de los compiladores del canon de la escuela de Chaitanya, Vrindavan Das Thakur, donde cita a otro santo, Haridas, que era, Haridas fue un musulmán, nació musulmán que se convirtió en devoto de Krishna y fue un gran santo. Cuando está hablando, cuando lo quieren juzgar, el Islam musulmán, el líder islámico, le dice: las personas de diferentes religiones alaban las cualidades y los santos nombres del Señor, de acuerdo con la visión de sus escrituras. El Señor Supremo acepta la modalidad de cada uno. Si uno demuestra malicia hacia la religión de otros, él en realidad está mostrando malicia hacia el mismo Dios Supremo, que es adorado por las religiones. De que Dios es tan solo uno, tal persona blasfema se vuelve odiosa del mismo Dios Supremo que la adora. Tania Bhagavat 1677-81, es un texto canónico de las enseñanzas de Krishna, también del siglo XVI. Otro gran santo y maestro devoto de Krishna del siglo XIX dijo, también fue un gran teólogo, de hecho estudió en colegios cristianos, y él dijo así: la enseñanza de Bhaktivinoda Thakur sobre ver al mismo Dios en otras religiones no védicas o hindúes proviene del Chaitanya Charitamrita, donde se aconseja:
Si uno va a otro lugar del culto, debería pensar, la gente aquí adora a mi Señor, pero de una manera diferente. El Señor es solo uno, no dos. Por lo tanto, ofrezco mi respeto a la forma que veo aquí y le ruego al Señor en esta nueva forma que aumente mi amor por Él como estoy acostumbrado. Enfatiza que criticar otras prácticas religiosas es una insensatez sin valor y de una actitud tolerante y que una actitud tolerante y respetuosa hacia la diversidad de cultos profundiza la propia fe y el amor por Dios. Eres un gran santo en la tradición, la escuela de maestros de Cristo. Bueno, entonces vamos a stop share. Terminamos aquí nuestra ponencia. Espero de veras que esta clase anime a todos a eso, ¿verdad? A buscar el respeto y a estudiar fielmente otras religiones, a apreciar la grandeza de Dios y muchas gracias por seguirnos y claro, estamos abiertos a cualquier corrección y ninguna intención de ofender a nadie, al contrario, ¿verdad? Nos da mucho placer que podamos analizar estas cosas y espero sean de su utilidad y de información para todos. Muchas gracias, su servidor. Un placer estar con ustedes.